En el mundo antiguo, la tecnología se utilizó en lugares inesperados. No hay un lugar más insólito para ello que un templo. En los textos antiguos hemos descubierto máquinas asombrosas usadas en los templos para crear ilusiones y magia. Estatuas que lloran lágrimas de sangre. Templos en los que retumban los truenos. Y carros que levitan en el aire. Todas esas máquinas empleaban complejas técnicas de ingeniería. Grandes descubrimientos. Las máquinas de los dioses. Hoy estamos habituados a la magnificencia de los templos de los antiguos y a los dioses que los habitaban. Pero hace muy poco que se conocen los artilugios mecánicos usados en ellos y en sus ceremonias religiosas. Lo que los manuscritos antiguos desvelan ahora podría hacernos replantear lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Por muchas referencias conocemos la abundancia y el tipo de máquinas que se inventaron en la antigüedad para toda clase de fines. Los sacerdotes de entonces eran como magos o hechiceros, que manipulaban a los fieles y creaban una atmósfera propicia. Cuando aquellos ingenios mecánicos entraban en funcionamiento, se alcanzaba el apogeo de determinado ritual o ceremonia. Hace más de 2000 años, la religión tenía una gran importancia en la sociedad. Los fieles abarrotaban los templos, pero no para hallar consuelo espiritual. Los templos eran lugares a los que ibas y sentías temor. Y la misión de los sacerdotes era atemorizar. Estaban para provocar temor, para hacer que los fieles sintiesen escalofríos. Y para hacer que los seguidores de un dios sintiesen ese temor, los sacerdotes echaron mano de los trucos técnicos más complejos que los grandes genios de la antigüedad pudieron crear. Uno de esos genios fue Herón de Alejandría, que creó una increíble cantidad de máquinas complejas y elaboradas. Herón de Alejandría escribió muchos libros. Uno de los más famosos fue el titulado Neumática. En él se habla de cómo puede usarse el aire y el gas para mover objetos, objetos diseñados para sorprender, para dar la impresión de magia. Hasta ahora no se entendían los complejos artilugios mecánicos creados por Herón. Un buen ejemplo de las obras de Herón de Alejandría es el caballo de la espada en el cuello que bebe mientras lo observa una especie de querubín. Fue una de las máquinas más famosas y de mayor éxito, y se la denominaba número 78. Era una pieza de altar usada por los sacerdotes para demostrar a los fieles que los dioses estaban presentes. Es tan complicada que aún hoy desconcierta a los científicos. Pero en esencia, cuando la espada cortaba la cabeza del caballo, activaba una serie de engranajes. Suponemos que la cabeza estaba unida al cuerpo por medio de un tubo. Se trataba de un tubo telescópico, y cuando la espada entraba en la cabeza retiraba parte del tubo, y una vez atravesada de todo, activaba otros mecanismos que volvían a unir las dos partes del tubo. También, por arte de magia, parecía que el caballo bebía de la mano del sacerdote. El querubín mira hacia el caballo con enfado y no hace nada. Y luego, cuando una persona le da la vuelta al querubín, el caballo se pone a beber. Bajo el querubín hay un tubo largo que tiene un orificio, y hay otro tubo encima del anterior. Cuando le das la vuelta al querubín, el agujero se descubre y sale agua del querubín y cae en un depósito inferior. La fuerza de esa agua succiona aire por la boca del caballo, absorbe agua de la taza y parece como si bebiese. La máquina de Herón era colocada en el altar por el sacerdote, y mediante sus complejos mecanismos la máquina creaba la potente y asombrosa ilusión de que los dioses habían actuado, que habían realizado lo imposible. No debería sorprendernos la presencia de trucos de magia o técnicos en un contexto religioso. Los templos son instituciones poderosas y ricas, y los sacerdotes desean mantener su posición y recurrirán a cualquier cosa que les ayude a conservar o reforzar su poder. La adivinación del futuro mediante el examen de las entrañas de animales era uno de los recursos usados por los sacerdotes para tener embelesados a los fieles. Otros, mucho menos macabros, mostraban un ingenio técnico y científico asombroso. Pero los secretos de esos aparatos se guardaban con celo,
Dentro de un templo común existe una zona separada, el santuario. Los fieles solo pueden verlo a través de una sola puerta. Lo que ven es un Sancta Sanctorum en penumbra. Ese Sancta Sanctorum es el lugar idóneo para crear ilusiones mágicas. Los templos se mantienen en penumbra a propósito. Se pretende realzar la sensación de misterio, porque ayuda a persuadir a los fieles. El mensaje religioso llega más fácilmente. En el siglo I de nuestra era, basándose en las obras primitivas de Ctesibios y Filón, Herón escribió un buen número de obras sobre mecánica y matemáticas. Tenía tanta facilidad para diseñar mecanismos como para resolver problemas prácticos y hacer sentir el temor de Dios a los que acudían a los templos alejandrinos. Si hacía artilugios para el templo, sin duda optaría por algo mágico y misterioso, que causase un impacto espiritual en los fieles. Uno de los artilugios más famosos de Herón fue una bonita representación de un arquero y un dragón. Pero esta pieza asombrosa no era una figura común y corriente. Mediante un mecanismo hidráulico avanzado, Herón creó un arquero que le disparaba flechas a un dragón justo cuando éste emitía un rugido. Puede que esta sea de las piezas más famosas de Herón de Alejandría. La mayoría de los escritores medievales que tradujeron sus tratados se muestran fascinados con esta pieza en concreto. Se basa en una adaptación libre de las tareas de Hércules, que personificado en un arquero dispara una flecha al dragón tumbado para matarlo y poder coger las manzanas de las Hespérides. Esta máquina utilizaba la presión del agua para crear sonido. Este es el mecanismo interno de la pieza. La parte neumática consta de dos recipientes, uno superior que contiene agua y otro inferior que está sellado. En el medio del recipiente superior hay una válvula cónica que, al levantarse, permite que el agua pase del recipiente superior al inferior. A medida que el nivel de agua sube en el recipiente inferior, el aire se ve obligado a pasar por este pequeño tubo, que luego lo lleva a través del dragón hasta la boca, y el aire sale por un tubito de la boca del dragón y produce el sonido. Con igual ingenio, al levantar la manzana de oro, se dispara la flecha del arquero y se activa el mecanismo hidráulico. Al usar el movimiento del agua a través de válvulas, el aire que se produce hace que el dragón dé quejidos de dolor. Y no fue por casualidad que Herón encontrase un mercado estupendo para sus inventos en Alejandría. Desde su fundación por Alejandro Magno, Alejandría era una ciudad cosmopolita, un crisol de culturas del Mediterráneo oriental. En Alejandría confluían Oriente y Occidente. Las antiguas costumbres de Egipto se mezclaron con el nuevo y floreciente mundo griego. De modo que los matemáticos, científicos, ingenieros y eruditos griegos en todas las materias pudieron alimentarse del saber antiguo que había en los templos egipcios. Nunca fue considerada una ciudad egipcia, porque a los egipcios no les gustaba el mar Mediterráneo. Prefirieron fundar sus ciudades a orillas del Nilo. Pero Alejandría era una creación griega, y los griegos eran un pueblo de navegantes. Necesitaban el Mediterráneo para el comercio. Así que Alejandría era un lugar de muchas culturas, religiones y pueblos que intentaban convivir juntos. En Alejandría la vida para un sacerdote era como una competición, en la que el gran premio, un templo lleno de fervientes fieles, era para los que empleaban los artilugios que más admiración causaban. Si nos fijamos en las religiones practicadas en Alejandría, veremos una mezcla de cultos misteriosos y secretistas, como el de Isis, con religiones más de tipo oficial, a las que no interesan tanto la magia y los dioses, sino el mantenimiento del status quo. En Alejandría había muchas religiones extrañas y rivales, pero con objeto de crear una fuerza unificadora poderosa, el heredero de Alejandro Magno promovió una religión sobre las demás, con un dios poderoso al frente. Se trataba de Serapis, y su culto mezclaba elementos de las religiones griegas y egipcias. Los textos antiguos informan sobre las extrañas máquinas que los sacerdotes usaban en el templo de Serapis de Alejandría. Hay un artilugio en particular que sigue causando asombro aún en la actualidad. Los cronistas antiguos hablan de un carro que parecía volar por sí solo como por arte de magia. ¿Cómo podían dominar la gravedad los inventores de entonces, 2000 años antes de nuestros días?
¿Qué trucos empleaban en el templo? ¿Y cómo lograron crear los inventores esa ilusión maravillosa? La antigua Alejandría era una ciudad famosa por su biblioteca, que albergaba todos los libros importantes de la antigüedad. Textos sobre ciencia, mecánica, arte y filosofía fueron reunidos y estudiados por los inventores e ingenieros alejandrinos. Conocían los secretos de los griegos y aplicaron las leyes científicas para crear magníficos mecanismos para los templos. ¿Pero lograron utilizar fuerzas que no habríamos creído posible? Tal vez el artilugio mecánico religioso más extraordinario de entonces se dio en el Serapeo, el templo fundado por Ptolomeo I en honor del dios Serapis. El Serapeo de Alejandría fue uno de los grandes templos del mundo mediterráneo. Existió hasta bien entrada la época del Imperio Romano y sobrevivió hasta que los cristianos lo destruyeron sobre el año 391. El templo de Serapis albergaba grandes espectáculos. El Serapeo era el mayor templo y el más famoso de la antigua Alejandría. Por desgracia, hoy no queda mucho de él. El único monumento que aún sigue en pie es la columna que se ve detrás de mí, llamada Columna de Pompeyo, que fue erigida en la época romana. Pero mucho antes de que se erigiese la columna de Pompeyo al lado del Serapeo, circulaban rumores de que allí ocurrían extraños fenómenos. Esos relatos fueron recogidos en libros por los primeros historiadores griegos y romanos. Uno en concreto es asombroso. Habla de un carro de hierro que volaba por sí solo. Hay una leyenda recogida por escritores del siglo IV y V que habla del uso de las propiedades magnéticas de la magnetita para crear ilusiones asombrosas en el templo. También se habla en los escritos del obispo de Cartago, Quoth Buldeus, sobre un carro de hierro que podía flotar en el aire del mismo modo. Richard Windley, experto en automatismos antiguos, opina que los inventores de Alejandría entendían el magnetismo, pero ¿que un carro flotase? Suponemos que el carro estaba hecho de hierro o de algún material férrico y que habría una enorme pieza de magnetita oculta en el techo que haría que el carro flotase en el aire como por arte de magia, sin sujeción alguna aparente. En Atenas, el historiador griego Ioannis Arbanitis se sintió fascinado por estas increíbles historias. Me parece muy interesante, pero un tanto extraño. ¿Un carro que flota en el aire en medio de un templo? No tenía mucha lógica. Arbanitis investigó en los textos griegos antiguos y descubrió 3 referencias distintas al asombroso carro volador. Y comprendió que estaba relacionado con el dios Serapis, que era equivalente a Apolo, el dios griego del sol. Es común en los mitos griegos que Apolo, el dios del sol, aparezca representado conduciendo un carro tirado por 4 caballos o cuadriga, que se eleva desde el mar y se desplaza volando. Esta imagen aparece en muchos lugares antiguos, uno de ellos el Partenón. El dios del sol necesitaba el carro para subir al cielo. Era un mecanismo muy elaborado para hacer que los fieles creyesen que el dios estaba presente en el templo. Pero aún hay más. El detalle más extraordinario de este carro era que la levitación del artilugio estaba sincronizada exactamente con la rotación del sol. En la fachada oriental había una pequeña ventana. Y al cambiar la posición del sol durante el año, en determinado momento un rayo de luz entraba y tocaba los labios del dios Serapis. Cuando las puertas se abrían, mostraban la figura gigantesca de Serapis en su trono. Según dicen algunos textos antiguos, un pequeño carro conducido por el dios Sol Helios se encaminaba entonces por arte de magia hacia la enorme estatua. El clímax del ritual era el momento en que el sol entraba en el templo y tocaba la cara del dios Serapis. En ese momento el carro se elevaba del suelo y levitaba ante la estatua. Se cree que en el techo del templo había una enorme pieza de magnetita que atraía como un imán al pequeño carro metálico.
Los textos antiguos indican que se usó el magnetismo en el templo de Serapis, pero ¿de verdad funcionó? 2000 años después hay artilugios modernos basados en el mismo principio de los campos electromagnéticos. Como podemos observar, no hay ningún medio visible de sujeción. Se puede pasar la mano por el espacio intermedio. Esta pequeña esfera funciona según el mismo principio que supuestamente elevaba el carro del dios Sol en el Serapeo. Dentro de este juguete hay un microprocesador y una serie de sensores denominados de efecto Hall, que captan el campo electromagnético. Y el microprocesador equilibra ese campo magnético varios miles o quizás varios cientos de miles de veces por segundo. Lo que hace más difícil de descartar la historia del Serapeo es el detalle de que no es el único ejemplo. Hay otros ejemplos de uso del magnetismo para crear máquinas religiosas milagrosas. Hay una referencia a un templo de Alejandría en el que había dos estatuas, una de Marte y otra de Venus. En el apogeo de la ceremonia, las dos estatuas se iban aproximando gradualmente y cuando entraban en el campo magnético se atraían una a otra y pasaban a darse una especie de abrazo. Creemos que probablemente una de las figuras era de magnetita y la otra puede que de hierro. El poeta romano Claudio dejó una fascinante descripción de este Erus Gamus, o matrimonio místico entre Venus y Marte. Pero ¿podría la magnetita, comparativamente más débil, elevar de verdad un carro de tamaño real? Al parecer no hay duda alguna, debido a la cantidad de referencias, de que el carro existió de verdad. Así que la incógnita es cómo lograban que levitase. Es posible que utilizasen imanes, pero es más probable que utilizasen algún truco, tal vez cables de sujeción. Es increíble, pero puede que los antiguos supiesen manipular el magnetismo. Pero había otras máquinas mucho más complejas en el mundo antiguo. Máquinas que empleaban los principios de la hidráulica. Por todo el mundo antiguo se construyeron magníficos templos en honor de los dioses. Estaban hermosamente diseñados y adornados con estatuas y columnas, pero en el interior había tesoros aún más asombrosos. En los templos se instalaban máquinas increíbles y extrañas, cada una más espectacular que la anterior, y permitían que los fieles se comunicasen con los dioses. En el período clásico era muy importante para sacerdotes y para los templos atraer a los fieles, y una vez en el templo darles un espectáculo fabuloso. El maestro de las máquinas de los dioses fue el gran inventor del mundo antiguo, Herón de Alejandría. De la enorme cantidad de inventos que Herón creó y documentó, muchos se hicieron para ser usados en los templos. Es probable que los sacerdotes le pagasen bien para que crease inventos cada vez más estrafalarios y asombrosos. A menudo usaba mecanismos hidráulicos, sirviéndose del calor del fuego para generar presión con agua, aire y vapor. Herón de Alejandría creía en la elasticidad del aire, sabía que tenía sustancia, volumen, que estaba hecho de partículas y que si lo comprimías a algún sitio tenía que ir y que si lo aspirabas venía hacia ti. Para él eran detalles muy importantes. Uno de los trucos favoritos de Herón era combinar la ingeniería con la práctica de los sacrificios a los dioses. Utilizaba el fuego que se encendía en el altar como fuente de energía. El altar sería transparente, hecho de cristal o de asta. Alrededor del altar habría estatuas. Cuando se encendiese el fuego, las estatuas empezarían a bailar. En el centro del altar había un tubo que giraba sobre un eje. Acoplado a ese tubo había otros más pequeños dispuestos en ángulo recto y doblados en los extremos en direcciones opuestas. Cuando las ofrendas ardían, el aire que se calentaba pasaba por el tubo y salía por ese tubo grande hacia los pequeños. El aire, que funciona como vapor a presión, crearía suficiente fuerza para que el tubo y las figuras girasen. Cuando las llamas del altar empezaran a apagarse, las figuras irían más lentas hasta acabar parándose. El altar de las figuras móviles de Herón le proporcionó mucha fama en el mundo antiguo, y lo solicitaron todos los sacerdotes de Alejandría. Muchos de sus artilugios e inventos movían estatuas, y por eso eran muy útiles para que los sacerdotes de la época convenciesen a los fieles que acudían al templo de que los dioses existían de verdad.
Y cuando los fieles acudían al templo tenían que pagar por determinados servicios, por ejemplo, el agua bendita. Eso llevaría a Herón a crear la primera máquina expendedora de la historia. Era un artilugio sencillo pero ingenioso, y reportaba notables cantidades de dinero a los sacerdotes del templo. Cada persona depositaba una moneda de bronce en la ranura de la máquina, y a cambio recibía una pequeña cantidad de agua bendita para lavarse la cara y las manos antes de entrar en el templo. La moneda caía en un pequeño platillo colocado en el extremo de un soporte en equilibrio. Su peso bajaba a un extremo del soporte, mientras el otro se elevaba y abría una válvula que permitía salir el agua bendita. Suponemos que los sacerdotes aprovecharían la oportunidad de servirse de alguien tan experto en artilugios mecánicos como Herón. Era un genio de la mecánica y era capaz de crear todo tipo de artilugios, objetos que resultaban asombrosos para la gran mayoría de la gente, incluidos los propios sacerdotes. Así que le hacían pedidos. Sin duda pagarían lo que les pidiesen y obtendrían su recompensa cuando los fieles acudiesen y se quedasen asombrados y diesen su donativo al templo. En Alejandría, a comienzos de la era cristiana, uno de los sacerdotes del templo dejó constancia de la importancia de la magia en los templos. El sacerdote escribió: necesitamos un milagro sorprendente para dar fama a nuestro templo. Los fieles siguen como ovejas las bárbaras y nuevas herejías galileas. Herón, el brillante científico e inventor, estuvo encantado de ayudar. Herón era un genio de la ingeniería, un artesano sobresaliente. Vio la oportunidad y la aprovechó, sirviéndose de todos los métodos de fabricación disponibles por entonces. Para los que acudían al templo, la magia empezaba en cuanto entraban por la puerta. A veces la magia empezaba con las propias puertas. En los grandes templos las puertas eran enormes. Podían ser de madera, de bronce. Tenían numerosos y elaborados apliques de oro y marfil. Y su apertura y cierre, al parecer, se realizaba con una especie de ceremonia de gran efecto. En ella participaban los sacerdotes. Podía haber incluso coros que cantasen himnos sagrados. Se quemaba incienso y se encendían lámparas. Herón se aplicó con ahínco para lograr que la apertura y el cierre de las puertas del templo fuese lo más impresionante posible. Incluso ideó un mecanismo por el que las puertas se abrían automáticamente sincronizadas con el sacrificio del altar. Uno de los mecanismos estaba dispuesto de modo que, cuando el altar se calentaba, las puertas se abrían y luego se cerraban una vez terminado el sacrificio. Las puertas automáticas empleaban sencillos principios mecánicos para reforzar la autoridad y el prestigio de los sacerdotes egipcios en todos los templos antiguos. Cuando el sacerdote encendía el fuego en el altar, se calentaba el aire del interior de un cilindro metálico oculto debajo. Esto, mediante un sifón, llevaba el agua que contenía a un cubo enorme. El cubo pendía por cadenas de un dispositivo de pesos y poleas que giraban las puertas sobre sus goznes cuando los cubos aumentaban de peso. Las puertas del templo se abrían como por arte de magia. Hay que recordar que por entonces esos mecanismos solo se empleaban en los templos. Por tanto, las personas comunes nunca habrían visto nada igual. Así que es de suponer que se quedarían boquiabiertos al llegar al templo y ver que las puertas se abrían como por arte de magia. Aunque Herón era principalmente un físico y mecánico brillante, algunos de los sacerdotes usaban otros elementos para demostrar los poderes de los dioses. En concreto, usaban productos químicos para asombrar a sus congregaciones. Entre los trucos usados figuran los productos químicos disponibles en la época, y probablemente más de los disponibles comúnmente, porque los sacerdotes eran los guardianes de los secretos. Para mantener la perplejidad y el asombro de los fieles presentes, el engaño era de vital importancia. Un rasgo común en todas esas religiones antiguas es que están rodeadas de misterio. Los fieles no tienen idea de lo que ocurre, y en eso se incluye lo que comen y beben. La comida es un elemento clave en muchos de los rituales. Esto es corteza de árbol, de palo de Campeche. Si se añade al vino que beben los fieles, cuando vayan a orinar, les parecerá que orinan sangre.
Y si dejas de darles esta corteza, los habrás curado de una enfermedad grave. Están curados, han sanado, gracias al sacerdote. Además de la comida y la bebida, las propiedades químicas de toda clase de sustancias comunes eran aprovechadas por los sacerdotes deseosos de mantener su poder sobre la congregación. Los productos usados son aquellos que pueden reducirse mediante el fuego. Y son las sustancias químicas que están más a mano, como la orina, los excrementos, etc. Eran muy útiles porque son buenas fuentes de fósforo, que brillan en la oscuridad. Y son elementos que al rehidratarlos después de calentarlos, producen humo, estallan o burbujean, algo que dejaría muy impresionado a cualquier ingenuo. Pronto el número de templos que competían por los fieles crecería aún más. Muchos eran seguidores de un nuevo culto que se denominaba cristiano. Y los sacerdotes se vieron obligados a recurrir a los inventores para que creasen artilugios más ingeniosos y más potentes. Artilugios que, para asombro del público, hiciesen que los templos retumbasen con truenos y que las estatuas hablasen. En el mundo clásico, los inventores e ingenieros crearon máquinas espectaculares que producían efectos especiales visuales, pero también sabían que el sonido podía provocar temor y emoción en los fieles. Se usaron muchos artilugios, del más sencillo al más complejo, todo ello para generar efectos sonoros en los templos. Como muchos de estos cultos religiosos primitivos se basaban en un ceremonial de estilo muy teatral, utilizaban casi cualquier artilugio que realzase esa experiencia. Esto que tengo aquí es una reproducción que hemos hecho de un rombo, que es de donde tomamos la palabra que denomina a la figura geométrica. Es un instrumento muy arcaico. Los pueblos más antiguos tienen variaciones de él y suelen llamarse bramadera. Los griegos lo denominaban la voz de Zeus. La forma de hacerlo funcionar es mediante una cuerda larga atada a él. Pero para que gire en el aire hay que darle unas vueltas, así que lo haré ahora. En el antiguo Egipto hay ejemplos muy interesantes de la manipulación de los dioses, para hacer hablar a los dioses y hacer que se moviesen. Pero fue en el periodo griego y romano en Egipto cuando empezaron a usarse esos artilugios tan interesantes y se hicieron mucho más elaborados. Para producir sonidos, experimentaban con todas las leyes de la física conocidas por entonces. Se cree incluso que algunos de los tesoros sagrados de la tumba de Tutankamón eran instrumentos con los que los sacerdotes podían simular sonidos de los dioses. Un historiador antiguo muy crítico informó de que el dios Chacal y el busto de Ra-Harmarkis estaban dotados de tubos parlantes. El tubo en cuestión sirve concretamente para que los sacerdotes del templo produzcan sonidos como si saliesen de la boca del dios. Además de las catacumbas, bajo la Alejandría moderna, han aparecido nuevos indicios hace poco. En este emplazamiento no solo hallamos los cimientos de los templos antiguos, sino también otras estructuras como por ejemplo pasadizos subterráneos. Y creemos que los usaban los sacerdotes para subir al interior de los altares y allí hacer trucos, como hablar a los fieles a través de la boca de una estatua. Leyendas similares circulaban sobre estas dos colosales estatuas de Tebas. En tiempos custodiaban la entrada del templo funerario del faraón Amenhotep III. El templo, uno de los mayores construidos en Egipto, hace tiempo que se desmoronó y sus restos se utilizaron en otros edificios, pero las estatuas se conservan, impresionantes aún en su estado ruinoso. Las estatuas son impresionantes debido a su tamaño, miden más de 20 metros de altura. Los colosos fueron muy famosos a lo largo de la historia, pero los griegos y los romanos fueron quienes les dieron notoriedad. Les fascinaban porque debido a un terremoto, una de las estatuas, la de la derecha, emitía una especie de silbido extraño a ciertas horas del día.
Existen varias teorías sobre el origen de ese sonido. Unos dicen que lo producía el viento al atravesar la estatua. Los griegos creían que el dios Memnón se comunicaba así con ellos, que la estatua era como un oráculo. De ahí que las estatuas acabaran denominándose colosos de Memnón, en vez de recibir el nombre de Amenhotep. Curiosamente, se cree que Herón de Alejandría tal vez colaboró con los sacerdotes e insertó el tubo parlante en la estatua. Pero hay más ejemplos de estatuas antiguas parlantes que también utilizaban el poder del sonido mediante algún mecanismo. Siguen apareciendo muchas descripciones sobre estatuas que emiten quejidos. Creemos que tal vez las usaban en los templos para crear un efecto mágico o misterioso, y posiblemente en las tumbas para evitar que saqueasen su contenido. Aquí en concreto tenemos un bajorrelieve que muestra una figura de Gorgona que se asocia con el Hades, así que sería muy apropiada para una tumba. Funciona según el conocido principio de desplazamiento del agua, que era común en la escuela de Alejandría. En esencia consta de un recipiente lleno de agua que de repente pasa a un recipiente cerrado y expulsa el aire, que sale por algún dispositivo que produce el sonido. Lo llenaré a ver si conseguimos que suene. Los griegos siempre se impresionaban fácilmente por los rayos y truenos, y creían que los truenos acompañaban la presencia de los dioses, sobre todo de Zeus. Así que para mantener constantemente impresionados a los fieles del templo, los sacerdotes tenían una pequeña máquina oculta en la zona de trabajo del recinto. Esto que tengo aquí es una versión a escala de una máquina para simular truenos. Sabemos que en Alejandría tenían aparatos de estos por los dibujos y las referencias de Herón. La máquina que usaban constaba de bolas de metal que caían sobre una chapa. La máquina de Herón era en realidad una réplica a escala del despertador de Filón. El agua se empleaba como temporizador en la máquina. A medida que el nivel sube, el flotador que está pegado al reverso del plato empezará a subir y veremos que el plato se inclina poco a poco. Si esta máquina se instalaba en el lugar adecuado, que sería por encima de los fieles, por ejemplo en el hueco de un falso techo, el sonido y también la vibración de la máquina resonarían en la cámara de abajo. Y es de suponer que provocaría temor, pánico y muchas reacciones más. Aquí tenemos una réplica de una máquina de truenos medieval. En los textos antiguos hay referencias a la existencia de máquinas similares en el mundo antiguo. La caja de madera es un tubo que lleva un canal de extremo a extremo. Y dentro del tubo corren unas bolas pesadas de metal. Esta en concreto es de hierro, y le he añadido estas protuberancias para que traquetee más al rodar. La máquina funciona simplemente inclinándola a un lado y a otro como un sube y baja. En el mundo antiguo, el corazón y la mente de las masas eran un campo de batalla. La religión tenía que competir contra muchas otras formas de entretenimiento. Para sobrevivir, los sacerdotes se convirtieron en maestros de ceremonias, presentando espectáculos de magia e ilusionismo que podrían compararse a los de cualquier circo moderno. Aunque las máquinas de los templos de Alejandría eran extraordinarias e inspiraban asombro, la escala y riqueza de los propios templos eran elementos vitales para atraer a los fieles. Los templos en realidad tenían una función muy diferente a la religiosa de hoy, y los sacerdotes se encargaban de que los templos fuesen moradas adecuadas para los dioses. Es el lugar de acceso a los dioses, el hogar de los dioses, y si albergas a un ser inmortal, tiene que ser impresionante. En el período clásico griego, el diseño de los templos se volvió estándar, y hay ejemplos de ellos no solo en Grecia, sino por todo el Mediterráneo. Los templos griegos antiguos se erigían de un modo muy particular. Tenían una columnata externa,
Tenían gabletes triangulares o frontones en cada extremo. Dentro de la columnata había un edificio cerrado al que se entraba por una puerta imponente. Y una vez dentro te encontrabas ante una o más estatuas de los dioses. La imagen más magnífica de una deidad antigua que se conozca era una colosal estatua de Zeus, el rey de los dioses, situada en Olimpia. La estatua es famosa por su tamaño extraordinario y por su fastuosidad. Estaba cubierta de marfil y oro, con piedras preciosas engastadas. Los fieles se quedarían apabullados al verse ante aquel gigante. Dentro del templo, situada en el centro, estaba la enorme e imponente estatua crisoelefantina de Zeus. Era obra del gran escultor Fidias, que tras acabar la estatua de Atenea para el Partenón de Atenas, vino a Olimpia, instaló su taller, trabajó durante muchos años y creó esa magnífica obra que se consideró una de las 7 maravillas del mundo. Pero hasta la estatua de Zeus tenía un propósito: evocar en los fieles admiración y temor, y reforzar el poder del padre de todos los dioses. Era una obra de arte única. Los fieles podían entrar en el templo y subir las escaleras situadas a derecha e izquierda de la estatua y admirarla desde lo alto. La perplejidad, admiración y el temor que inspiraba eran algo único. Todo lo que queda del templo de Zeus erigido en Olimpia son las estatuas que decoraban la entrada principal. La calidad del tallado hace suponer lo magnífica que debió de ser la estatua de Zeus. Pero los griegos no solo podían crear estatuas de gran tamaño y belleza, sino que también crearon estatuas que desconcertaban y de las que milagrosamente brotaban lágrimas. Lágrimas de sangre. En el mundo antiguo, Herón y los demás fabricantes de máquinas para el templo eran innovadores y aprovecharon la oportunidad para ampliar su pericia. Los inventores alejandrinos estaban interesados en lo que ahora denominamos conceptos físicos. La máquina que tenemos aquí servirá para ilustrar uno de ellos. Se verá que el aire, al calentarse, se expande y produce presión. Tenemos un recipiente sellado. Encima hay un pequeño fuego que será como la hoguera del sacrificio o la hoguera del templo. Cuando el sacerdote enciende la hoguera para hacer la ofrenda, el calor de las llamas calienta el aire del interior de esta cámara. El aire luego pasa por un pequeño tubo hasta este recipiente, que contiene en este caso sangre falsa. La presión entonces empuja el líquido a través de este tubo, lo lleva hasta la estatua y después saldrá por 2 pequeños orificios practicados en los lagrimales de la estatua. Este tipo de mecanismo era la gran especialidad de Herón. Utilizaba el fuego para llevar el aire hacia recipientes sellados que a su vez conducían fluidos a otros tubos. El efecto era asombroso y podía usarse, por ejemplo, para hacer llorar a las estatuas. Pero, ¿lo lograremos utilizando el método de Herón? Usando sangre sintética en el circuito intentaremos hacer que broten lágrimas de sangre de la estatua. El fuego se usará para calentar el aire. Este se expandirá y saldrá hacia el recipiente sellado. La presión hará que la sangre circule por el tubo y salga por los lagrimales. No sé cuánto tardará el aire en calentarse, o si llegará a calentarse. La mayoría de las llamas arden hacia arriba, así que gran parte del calor se escapa hacia arriba. Por lógica, el fuego debería estar bajo el recipiente sellado, pero los dibujos de Herón muestran lo contrario. En ellos se ve claramente que él quería que el fuego estuviese encima, para que la ofrenda pudiese ponerse sobre el fuego a la vista de la congregación. Todo el mundo podría ver que la diosa se había conmovido hasta las lágrimas por sus regalos. El fuego comienza a apagarse un poco ya y el recipiente está bastante caliente. No se sabe si no está bien sellado o si el aire no alcanza presión suficiente, pero por ahora no se ve ni rastro de que el fluido salga del tubo. Richard Winley cree que la reproducción quizás sea muy pequeña para que el aire alcance presión suficiente, pero con ayuda de un soplete de propano pronto hay resultados.
El ver llorar lágrimas de sangre a los dioses todopoderosos tenía que dejar asombrados y perplejos a los fieles. Las máquinas de Herón no tenían rival en brillantez e ingenio, y su empleo de la física y la hidráulica proporciona datos fascinantes a expertos en artilugios antiguos como Richard. Hay una gran inventiva y sutileza en muchos de estos artilugios. En los dibujos hay muchos detalles que no tienen sentido, pero cuando te pones a construir la reproducción, comprendes para qué son esos elementos. Ocurre algo muy curioso cuando reconstruyes estas máquinas, porque es como si entrases en la mente de los que las inventaron. Te da detalles para comprender cómo crearon sus inventos. Los fieles que no estaban satisfechos con las religiones públicas podían recurrir a los cultos misteriosos. Ese tipo de cultos contaba con secretos ocultos y prácticas extrañas. Sería el ambiente idóneo para las máquinas más misteriosas del mundo antiguo. Había todo tipo de cultos extraños. Los había dedicados a todo tipo de deidades, y algunos de ellos tenían formas y rituales de lo más extraño. Uno de los cultos más extraños era seguramente el dedicado a Cibeles. El culto a Cibeles, la diosa madre de múltiples pechos, se originó en Asia Menor. Pero desde el principio el culto a esa diosa se asoció con el misterio, el peligro y la violencia. No ayudó mucho que en torno al siglo IX a.C., cuando un sacerdote intentó llevar ese culto a Atenas, al poco tiempo fuese asesinado. Era un culto que llegaba a extremos muy desagradables. Encontramos, por ejemplo, que una de las cosas que hacen los fieles es azotarse para hacer que les brote la sangre. Para ese culto se creó una máquina extraordinaria que hacía que a la diosa madre Cibeles le brotase leche de los pechos en el apogeo de la ceremonia en su honor. Uno de los inventos más extraordinarios e intrigantes de los ingenieros que trabajaron en Alejandría fue una estatua de Cibeles, diosa de la tierra, y que como tal era un símbolo de fertilidad. Imaginamos a los sacerdotes un poco como magos o hechiceros contemporáneos, llevando a los fieles a una especie de frenesí, y luego, en el momento oportuno, como culminación, brotaría leche de la estatua. Sería una visión asombrosa, grandiosa. El principio mecánico empleado en la estatua que lloraba sangre también servía para la estatua de Cibeles. Bajo la estatua había un altar lleno de leche, y sobre la estatua, sostenida por 4 columnas, había una cúpula. En el momento del sacrificio se encendían 2 lámparas. El aire caliente atrapado por la cúpula era empujado hacia abajo y calentaba la leche bajo el altar. La leche, a su vez, se elevaba por una serie de tubos acoplados a los pechos. Con el aumento de la presión, la leche manaba de la diosa madre, para maravilla y admiración de los espectadores. Por primera vez en más de 2000 años, hemos visto cómo los mejores genios de la antigüedad crearon máquinas complejas y asombrosas para los templos, que provocaron admiración y temor en el mundo antiguo. No podemos saber del todo el efecto que esos inventos mecánicos debieron provocar en los confiados fieles que acudían a los templos de la antigüedad, ni cómo acababan convencidos de que los dioses habían hablado o de que habían obrado milagros. Los templos de la antigüedad fueron lugares donde se pusieron los pilares de la ingeniería y la ciencia modernas. El magnetismo, los engranajes y el dominio de la presión del aire y el vapor se usaron para cautivar a los fieles y pusieron a los templos del mundo antiguo en la vanguardia del descubrimiento científico. Estas hazañas de la ingeniería nos hacen volver la vista sobre las maravillas que se olvidaron con el tiempo y reflexionar sobre la idea de que la innovación es un concepto moderno. ¿Qué más secretos nos quedan por conocer? ¿Qué nos descubrirán aún los manuscritos antiguos?